Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Solórzano y estamos en la prensa del sur, porque para nosotros el norte es el sur. Quisiera iniciar hoy 2 de agosto 2026 las noticias más importantes del día, el Nacional Digital, entre otras noticias. Familiares de presos políticos llevan alrededor de 200 días solicitando la libertad de sus presos políticos y están acampando al lado de las distintas cárceles del país con esta solicitud. La liberación total de los presos políticos. No es posible que todavía, después de que comenzamos, luego del 3 de enero, estas tres fases, todavía tengamos que estar lidiando con la necesidad de solicitar que los presos políticos puedan salir en libertad. También tenemos en otro orden de ideas en el Nacional que efectivamente hoy la plataforma democrática y señala que la hoja de ruta debe concretarse a una transición y a un cambio del CNE. Esto lo dice la plataforma unitaria democrática, que dice que la transición también debe contemplar la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, la restitución de los partidos políticos a sus originarios, quienes regentaban estos partidos políticos, en este caso los secretarios generales de estos partidos, y el cese de la persecución por disidencia política. Estos son, a grosso modo, algunos de los titulares más importantes del Nacional. También dice acá que efectivamente se preguntan el Nacional quiénes son los miembros de la delegación del gobierno y la oposición en este diálogo. Ahora bien, aquí tenemos entonces que vamos obviamente a ver cuáles son las personas que van a participar en este diálogo que empezó supuestamente ayer, aun cuando se dijo que esto iba a ser desde luego ayer hubo una reunión telefónica, un conversatorio telefónico entre la señora Dinora Figuera y por supuesto Jorge Rodríguez, y planificaron que la semana que viene, es decir, a partir de mañana lunes 3, ellos van a regresar a Venezuela, esta comisión, para desde luego participar con algunas ideas puntuales acerca de lo que tiene que ver con la necesidad que hay de que esta agenda se cumpla, grosso modo, dentro de los parámetros de los que ha hablado el senador, hoy secretario de Estado Marco Rubio, con relación a esta última fase de las tres fases ya instrumentadas por los Estados Unidos, como es la recuperación, la estabilización, y ahora estamos entrando en la etapa de la transición. Ahora bien, ¿quiénes son supuestamente las personas que van a participar en este diálogo? Aquí tenemos que, por la parte del gobierno de facto, es decir, la dictadura de Delcy y Jorge Rodríguez, van a participar Jorge Rodríguez, quien es el encargado de presidir la mesa, Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garvet y Pedro Infante. Estos son los que van a participar en la mesa de esta negociación con Dinora Figuera. Por la parte de la oposición, que lidera la señora Dinora Figuera, van a estar Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Mateus y Sergio Vergara. Y van a estar como apoyo para un grupo de apoyo conformado por Macario González, Desirrey Barbosa, Julio César Moreno y Elimar Díaz. Estos, a grosso modo, son las personas que se van a reunir la semana que viene en Caracas para empezar a transitar la ruta de la negociación, que desde luego todos los venezolanos, los de adentro y los de afuera, aspiramos que se haga y que desemboque esto en el cortísimo plazo, de acá a agosto a diciembre, en una cosa que llaman la posibilidad de tener una fecha cierta para las elecciones del 2027, que deberían ser a más tardar en el primer trimestre del 2027. No obstante, esto pasa por algunas aristas importantes. Primero, el cambio
necesario desde los cimientos de la cúpula del Consejo Nacional Electoral. Es decir, debe ser cambiado totalmente el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, por cuanto de no cambiarse el Tribunal Supremo de Justicia, correríamos el riesgo que estas conversaciones y estos acuerdos llegasen a quedar en una especie de que se envíe una solicitud por parte del gobierno de facto al Tribunal Supremo, a la Sala Constitucional, y estos decidan una cosa contraria a lo que es el espíritu, propósito y razón de lo que aspiran todos los venezolanos, los de adentro y los de afuera. También es importante destacar que hay muchos juristas que han alertado acerca de la necesidad de hacer una transformación profunda, no solamente en la Corte Suprema de Justicia, sino en todo lo que significa el Estado de Derecho. Es decir, deben haber planteamientos que tengan que ver con la reestructuración de todos los tribunales del país, con gente proba, honesta, de reconocida solvencia moral, y que nos puedan permitir, por supuesto, que cada vez que vaya un caso que tenga que ver con la discusión de estos términos de la conversación, no terminen en sentencias que deriven en negación de lo que se propuso en estas conversaciones. Grosso modo, eso es lo que está pidiendo el grupo de juristas, que esto debe ser de esa forma, para que podamos, por supuesto, entender que allí es donde vamos a resolver todo lo que tiene que ver con el proceso que va a terminar, desde luego, en un proceso, o va a desembocar en unas elecciones libres y democráticas, que es lo que en definitiva aspiramos todos. Por ello, obviamente, estamos convencidos de que es necesario que esto se dé para que podamos nosotros empezar a transitar la ruta hacia unas elecciones, y por supuesto que voten los de adentro y los que estamos fuera, para poder en definitiva entrar en lo que se llama un proceso de transformación profunda, de democracia y por supuesto de instituciones libres desde los cimientos, para poder desde luego consolidar el país llamado Venezuela. No va a ser fácil, pero por supuesto estamos en esa ruta y obviamente así lo vamos a hacer. También es importante destacar que el día de ayer, 1 de agosto 2026, el presidente Donald Trump en su red social Social Trust envió un mensaje con un mapa de Venezuela con la bandera de los Estados Unidos, y se está hablando insistentemente en que Venezuela debe ser algo así como el estado número 51 de los Estados Unidos. Sin embargo, algunos juristas con los que he conversado advierten que efectivamente esto es cuesta arriba y sumamente difícil. Primero, porque Venezuela es un país independiente. En segundo lugar, obviamente, los que plantean que esto lo está diciendo el presidente Donald Trump, por cuanto Venezuela es en este momento, con la crisis entre Estados Unidos e Irán, en una guerra que prácticamente la tienen perdida los americanos. Obviamente lo que le queda al gobierno de los Estados Unidos, y en este caso al señor presidente Donald Trump, es esbozar la posibilidad de un Estado 51 para advertir que toda esa riqueza petrolera que hoy más que nunca necesita Estados Unidos y que obviamente tiene Venezuela, no puede ser negociada, ni puede ser compartida ni con China ni con Rusia. Es una advertencia, dicen los analistas, que efectivamente convertir a Venezuela en el estado número 51 es una cosa sumamente delicada, compleja y cuesta arriba. Primero, porque ahorita vienen las elecciones de medio término que probablemente las pierda el señor presidente Donald Trump. Y si las pierde, se le va a hacer más cuesta arriba aún tratar de convencer a los republicanos y a los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, de que es necesario que Venezuela sea un estado 51 o se anexe como estado 51 a los Estados Unidos. Otros dicen que desde luego esto probablemente sea cuesta arriba y complejo, pero que pudiera advertir acerca de las intenciones del señor presidente Donald Trump en la necesidad que hay de anexar a Venezuela como estado 51 para proteger las reservas petroleras y que no puedan ser de alguna manera como daño colateral compartidas con Rusia, China e Irán. Obviamente
esto está por verse y sin embargo algunos analistas también piensan que cómo es que el presidente está expulsando a los venezolanos desde los Estados Unidos hacia Venezuela y está expulsando a migrantes y de repente dice que va a convertir a Venezuela en el estado número 51. Aquí hay una contradicción por cuanto convertir a Venezuela en el estado número 51 traería como consecuencia que alrededor de 26 millones de ciudadanos extranjeros, es decir, venezolanos, empiecen a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto trae una contradicción por la política migratoria y de alguna manera con un tinte racista que hasta ahora es lo que está haciendo ICE en los Estados Unidos contra los inmigrantes. No solo contra los venezolanos, sino con todo lo que huela a personas migrantes, es decir, mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos, chilenos, argentinos, guatemaltecos, mexicanos, etc. Entonces, esta situación es una situación que se ve muy compleja y dicen los analistas que probablemente esto sea, en principio, una especie de trapo rojo para advertir a China, Rusia e Irán que ese petróleo pertenece a la esfera, al patio trasero de los Estados Unidos y que no va a ser compartido sino con el gobierno norteamericano y con la sociedad norteamericana. En este sentido nosotros estamos perfectamente de acuerdo con esto. Sin embargo, es importante destacar que, como dicen otros analistas, va a ser muy cuesta arriba que esto se logre en el corto o mediano plazo o que nunca se pueda dar. Porque dentro de la estructura de cómo funciona esto, se habla, por ejemplo, que hay que hacer una especie de referéndum interno en Venezuela a ver si la población está de acuerdo. Porque hay dos maneras de hacerlo. O hacer un referéndum donde la gente vote en función de que sí está de acuerdo con ser el estado número 51 o que de hecho, de facto, militarmente, el gobierno norteamericano se anexe al estado venezolano como el estado número 51 y esto traería, por supuesto, una discusión jurídica internacional en los organismos internacionales que traería mucha cola y el gobierno de los Estados Unidos, en el caso del presidente Donald Trump, no quiere que las cosas sean tan complicadas, sino que por el contrario permitan que ese petróleo pueda llegar, grosso modo, sin sobresalto. Y esto pasa desde luego por entender que obviamente necesitamos desembocar en una discusión, en esta mesa de transición, en esta mesa, en este conversatorio entre la señora Dinora Figuera y Jorge Rodríguez y el equipo que los acompaña, para que se hable específicamente de la ruta hacia las elecciones, la transformación desde los cimientos del Consejo Nacional Electoral y desde luego del Tribunal Supremo de Justicia que nos permita de una vez por todas tener fecha para las próximas elecciones, saneando desde luego estos organismos que son en definitiva los que nos convienen, los que nos interesa que se saneen, el Tribunal Supremo de Justicia, todo el aparato judicial y por supuesto algunos cargos burocráticos que pudieran incidir en alguna decisión a futuro. Hay que destacar también que cuando se habló de ayer primero de agosto, el tuit que envió el señor Jorge Rodríguez donde dice que se va a sentar a conversar para tratar de aliviar y tratar de resolver el problema de los terremotos, es decir, la ayuda humanitaria y cómo resolver este tipo de cosas como consecuencia de los terremotos del 24 de junio 2026. Sin embargo, los analistas dicen que no se trata de hablar de los terremotos porque ya eso el gobierno norteamericano tomó cartas en el asunto. Se trata de puntualizar qué va a hacer esta discusión, cuáles son los puntos, cambio del CNE, ruta hacia unas elecciones libres en el corto plazo y por supuesto el cambio sustancial del Tribunal Supremo de Justicia, de todas las salas, principalmente de la sala constitucional y desde luego todo el aparato judicial que nos permita a los venezolanos volver a transitar la ruta de unas elecciones libres y de una democracia que es lo que en definitiva aspiramos todos. Hasta aquí la prensa del sur, porque para nosotros el norte es el sur. Feliz noche.